Niño musulmán murió. Jesús dio alerta terrible que puede detener la guerra nuclear. El grito de la multitud era un nudo en el estómago, un tambor tribal que Khan sentía más que escuchaba. 17 años y ya había aprendido que el aire de Teherán tenía su propio idioma, el susurro del bazar, el clamor de la mezquita y hoy el rugido de la rabia. Estaba en el centro, apretado entre cuerpos sudorosos. El olor a polvo y sudor era espeso. Un muro humano avanzaba, empujando. No era por la causa, no realmente. Khan estaba aquí por la adrenalina, por el desafío, por el puro y duro acto de estar contra algo, contra todo. Sus ojos buscaban el perímetro, los flashes intermitentes de las cámaras de seguridad, que parecían ojos rojos vigilando desde la distancia. La línea de guardias antidisturbios se acercaba, sus escudos negros brillando bajo el sol implacable. Un silbido, luego un estruendo metálico. La barricada improvisada, hecha de chatarra y esperanza, cedía. El pánico se extendió como un fuego en la hierba seca. Khan sintió un empujón brutal. Fue arrastrado por la marea humana que ahora retrocedía. Su corazón martilleaba contra sus costillas, no de miedo, sino de una excitación extraña. Una ventana de oportunidad. Vio un hueco, una estrecha rendija por donde podría escabullirse. Había un cable suelto, grueso, arrastrándose por el suelo mojado. Lluvias recientes habían dejado charcos traicioneros. Sabía que era una locura, pero esa era la razón por la que estaba allí, ¿no? Contra el sentido común, contra las advertencias de su madre, de su padre, siempre contra. Una chispa en el rabillo del ojo. No era una chispa de una señal de fuego, era una especie de brillo azulado y malicioso que danzaba cerca del cable. Los gritos se intensificaron, pero ahora eran diferentes, más agudos, más desesperados. La gente corría, caía, se tropezaba. Khan levantó el pie, tratando de saltar un charco especialmente grande y turbio que reflejaba el cielo gris como un espejo roto. Su bota resbaló, un impacto, un dolor agudo punzante recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Literalmente, el cable suelto, oculto bajo el agua. Su visión se volvió blanca. El sonido de la multitud se distorsionó, se convirtió en un zumbido agudo, insoportable, que llenaba cada rincón de su mente. Los músculos se tensaron, se contrajeron violentamente. Cayó. La sensación era como si 1000 agujas ardientes lo atravesaran simultáneamente, pero era una quemadura fría, una que le robaba el aliento, le vaciaba los pulmones. No podía moverse. En suelo, mojado, el cable apretado en su mano. Y luego, oscuridad. Una oscuridad total, pero no vacía. Un silencio ensordecedor. Flotaba. No había frío, ni calor, ni dolor. Solo una inmensa quietud. Intentó respirar, pero no había necesidad. Sus pulmones estaban quietos, su corazón también. Había algo más, una presencia, una luz, débil al principio, luego más brillante, no cegadora, sino cálida, envolvente. Un rostro que no era de su tierra, ni de su gente, ni de su fe, pero que le resultaba extrañamente familiar. Hablaba. Palabras que no eran palabras, sino conceptos, imágenes, una visión. Ciudades en llamas, misiles surcando el cielo nocturno, una lluvia de ceniza y desesperación. Y luego, una advertencia, terriblemente clara. La voz, o lo que fuera, se hizo más nítida, casi un susurro en su oído, pero resonando en su alma. La única salvación, decía, reside en la unión de todas las almas. Oración, amor, o el mundo arderá. El mensaje era abrumador, aterrador. Sentía que su mente se estiraba hasta el límite. ¿Guerra nuclear? Él, Khan Rostami, el escéptico, el rebelde. Un escalofrío helado, que no era del dolor físico sino del terror existencial, lo atravesó. Él había muerto, lo sabía. Había estado fuera, y ahora, ¿quién le creería? ¿Quién aceptaría una verdad tan imposible de un chico que acababa de ser electrocutado y declarado muerto,
un chico musulmán que decía haber visto a Jesús? ¿Unir el mundo? ¿Él? ¿Con esto? ¿Qué demonios acababa de pasar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. ¿Qué demonios acababa de pasar? El aire, antes un zumbido ensordecedor, ahora era un coro caótico de sirenas y gritos lejanos. Khan sintió el golpe seco del asfalto contra su espalda, un dolor familiar que lo anclaba a la realidad. Los ojos se abrieron, el cielo gris sobre él, todavía un espejo roto, pero ahora sin el brillo a su lado. El charco, frío y sucio, se había tragado su reflejo. Un par de manos fuertes lo levantaron, no con suavidad, sino con la eficiencia brutal de quienes atienden una emergencia de rutina. Voces superpuestas, palabras que no se conectaban. Electrocución, pulso débil, un milagro. ¿Milagro? Eso era lo que la voz le había dicho. La única salvación, la unión de todas las almas. Sentía la adrenalina disiparse, dejando un vacío helado donde antes había euforia. Lo subieron a una camilla improvisada, una manta áspera sobre él con un olor a desinfectante y sudor. Mientras lo arrastraban por la multitud en retirada, aún podía escuchar el clamor, la tensión que no se disipaba. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de un hombre en la periferia de la multitud, un tipo común, con un pañuelo cubriendo parte de su rostro. Sus ojos eran demasiado tranquilos, demasiado serenos para el pandemonio que los rodeaba. Una chispa en esa mirada, casi un reconocimiento. Algo se retorció en el estómago de Khan. Lo empujaron dentro de una ambulancia blanca, el portazo resonando como un trueno. El mundo exterior se hizo borroso, reducido a una rendija en la ventanilla. Un paramédico con rostro cansado pero manos firmes le revisó los ojos con una pequeña linterna. «Un buen susto, chico. Estuviste fuera un rato». Khan intentó hablar, pero la garganta estaba seca, rasposa. Vi a Jesús». El paramédico detuvo su movimiento. Una pausa apenas perceptible. Su sonrisa se tensó. Una mueca más que una expresión genuina. «Ah, ¿sí? Eso suele pasar con estos choques. El cerebro juega trucos, visiones, luces, sensación de paz». Dijo las palabras con una facilidad alarmante, casi como si las hubiera repetido 1000 veces antes. Khan se sintió como una pieza de un rompecabezas, encajando en un patrón que no comprendía. No era un truco, era real. Habló de la guerra, de la unión. Su voz se recuperó un poco, la desesperación creciendo. El paramédico se inclinó, su aliento a menta, golpeando la cara de Khan. Lo sé, el mensaje, la salvación, lo de siempre». Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaron en los de Khan y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. No había compasión, solo una fría curiosidad. Deslizó la mano bajo la manta y Khan sintió un roce metálico, una jeringa. Solo un sedante, chico, para los nervios. Pero la jeringa no contenía un líquido. En cambio, el paramédico presionó un pequeño botón en el extremo. Un pulso de luz azul, idéntico al que Khan había visto antes de la descarga, surgió de la aguja, no para inyectar, sino para escanear. El brillo azul recorrió la piel de Khan y un zumbido bajo, apenas audible, llenó el pequeño espacio. El paramédico sonrió, esa sonrisa helada. «Estuviste a la altura de las expectativas, Khan. El proceso de activación fue un éxito completo. La simulación de Jesús ha sido grabada y procesada. Lo que sentiste no fue un mensaje divino, sino una programación. Fuiste elegido, Khan, desde mucho antes de hoy. Y esa descarga
Ah, esa fue la llave. Eres el prototipo perfecto. Ahora el mundo está listo para escuchar lo que nosotros queremos que escuche. Khan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La traición, una ola tóxica, lo asfixió. No había Jesús. No había milagro. Había una conspiración. Él no era el mensajero, era el mensaje. Y el mensaje era una mentira plantada. Su cuerpo tembló, no por el dolor físico, sino por el terror. Abrió la boca, pero solo un sonido ahogado escapó. Miró al paramédico, cuyos ojos ahora brillaban con una maliciosa satisfacción. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué habían hecho con su alma? El temblor recorrió el cuerpo de Khan, no por la descarga ya, sino por un choque primario, una traición que le desgarró el ser. El paramédico, con esa sonrisa fría y conocedora grabada en sus retinas, lo observaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué habían hecho con su alma? La pregunta se repetía, pero ahora tenía un eco diferente, no de terror, sino de una curiosidad helada, casi impasible. Sus ojos, los de Khan, se fijaron en los del paramédico. Había algo extrañamente familiar en esa mirada oscura, en la forma en que sus pupilas dilatadas absorbían la poca luz que entraba por la ventanilla. No era el miedo a lo desconocido, sino el horror de lo que reconocía. Un fragmento, una sombra, un brillo que no debería estar ahí. El zumbido bajo del motor de la ambulancia se mezclaba con el de la máquina que había escaneado su piel, creando una sinfonía perturbadora en el pequeño espacio. En el reflejo tenue de la ventanilla, Khan no vio su propio rostro desfigurado por el shock, sino una imagen borrosa de otro rostro, superpuesto al suyo, por un instante. Un rostro que era el suyo, pero más viejo, más duro, con la misma chispa maliciosa en los ojos. La visión parpadeó. No, no podía ser. Su mente se resistía, aferrándose a la identidad de Khan Rostami, el escéptico, el rebelde. Pero algo dentro de él ya se había soltado, un nudo que se deshacía dejando una frialdad desoladora. El paramédico se inclinó más, su aliento aumenta una ráfaga incongruente en medio de la revelación. Su voz bajó a un susurro, íntimo, casi cariñoso, como si compartiera el secreto más antiguo del mundo. Tu alma, Khan. Alma, siempre ha sido nuestra. Tú eres el producto final, el perfecto rebelde, el mensajero que nadie sospecharía. ¿Crees que tu espíritu contra todo nació de la nada? ¿Que tu necesidad de desafiar, de oponerte a la autoridad fue una coincidencia? Lo cultivamos. Cada desafío, cada mes que fuiste contra las advertencias de tu madre, de tu padre, cada fibra de tu ser fue diseñada con un propósito, para este momento, para esta verdad. Su mano se posó brevemente en el brazo de Khan, un toque helado. No eres Khan Rostami. Ese Khan fue la fachada, la programación. Eres el modelo, la voz que unirá al mundo bajo nuestros términos. Y lo harás, porque está en tu código más profundo. Siempre lo ha estado. Esa descarga no fue una llave. Fue el despertar, Khan, la última pieza de tu verdadera identidad encajando. Bienvenido, agente primario. Tu misión empieza ahora. El aire en la ambulancia se hizo espeso, opresivo, como si la mentira que acababa de desvelarse le robara el oxígeno. La boca de Khan seguía abierta, pero ningún sonido escapaba, solo un gemido ahogado en su garganta. El reflejo en la ventanilla parecía burlarse de él. La otra cara, esa superposición escalofriante, ahora clara, una parte integral de él. Su corazón martillaba no ya por la adrenalina, sino por la brutal demolición de toda su existencia. Cada memoria, cada risa, cada lágrima, cada pelea, cada acto de desafío. Mentiras, pura programación. Él no era el escéptico, el rebelde, el chico que se atrevía a ir contra. Él era la marioneta, un autómata. Y lo más aterrador de todo, no sentía rabia, ni siquiera un dolor físico. Sentía una extraña, fría y negable familiaridad con el vacío que ahora era su alma. El zumbido del motor de la ambulancia ya no era un motor, era un pulso. Su propio pulso. Un pulso que de repente Khan supo que nunca había controlado. Y por primera vez en su vida, Khan no era contra. Era el inicio,
el inicio de la misión que él era. Khan no era contra, era el inicio de la misión que él era. La ambulancia blanca seguía avanzando, el zumbido del motor ahora un latido constante, resonando en sus huesos, una sinfonía monótona que debería haberlo adormecido. Pero la mente de Khan era una tormenta. Fuera, el caos se había desvanecido, reemplazado por el monótono paisaje de las calles desiertas de Teherán, grises y silenciosas bajo el sol que caía. El paramédico, aquel de la sonrisa helada y los ojos perforantes, se había apartado un poco, observándolo, su figura erguida y tensa. Khan seguía en la camilla improvisada, la manta áspera cubriéndolo, la piel aún vibrando con la memoria de la descarga, la mente una maraña de voces y revelaciones. Era un autómata, una marioneta. La traición era un sabor amargo en su boca, un veneno que le vaciaba el pecho y le oprimía la garganta. La menta del aliento del paramédico, antes un detalle intrascendente, ahora se sentía como una burla cruel, un residuo de una mentira mayor. El paramédico, todavía observándolo con esa intensidad extraña, lentamente extendió una mano hacia la pequeña luz parpadeante en la máquina que había escaneado a Khan. Sus dedos se detuvieron, casi acariciando el dispositivo. El prototipo, susurró, y esta vez, ¿o era resignación? Una sombra de expresión que no cuadraba con el controlador maestro que había revelado la verdad. Fue un segundo, apenas un parpadeo. Luego la sonrisa helada volvió más forzada, una máscara que apenas lograba ocultar algo más profundo, algo inarticulado. De repente, un temblor le recorrió el cuerpo. No a Khan, sino al paramédico. Se enderezó bruscamente, con un espasmo incontrolable, una sacudida violenta que le dobló la espalda. Su mano temblaba mientras intentaba ajustar la manga de su uniforme. Sus ojos se clavaron en los de Khan, pero esta vez no era una mirada de superioridad o control, era una de advertencia, de terror contenido, casi una súplica desesperada. La voz, antes tan clara y segura, se quebró en un susurro, casi un gemido ahogado. No somos los únicos. Y tú no eres el que creemos. Susurró, sus palabras atropelladas, el sudor brillando en su frente, una mezcla de pánico y algo parecido a la desesperación. Ellos no querían que esto pasara. Te activaron antes de tiempo. La descarga no fue la tuya. Un golpe seco y metálico. El paramédico cayó de rodillas, convulsionando violentamente, sus músculos tensos y contraídos en un espasmo final. De su boca brotó un líquido oscuro, espeso, una mancha casi negra contra la tela blanca de su uniforme, mientras sus ojos se dilataban hasta volverse dos pozos negros sin vida. No había agonía en su rostro, solo una súbita, gélida blancura que se extendió desde sus mejillas. Murió antes de tocar el suelo de la ambulancia, el cuerpo rígido en una postura grotesca. Khan no podía apartar la mirada del charco oscuro que se expandía lentamente. La jeringa, la misma que había escaneado su piel, ahora yacía rota junto al cuerpo del paramédico. Y del pequeño botón, el que Khan había visto presionar, no salía luz azul. Salía un hilo finísimo, casi invisible, de un material fibroso que se desintegraba en el aire, como si nunca hubiera existido. Un nanodispositivo. Y el paramédico no era un ser humano. Una escotilla en el techo de la ambulancia se abrió con un silbido ahogado, y una figura esbelta, envuelta en una capa oscura que parecía absorber la luz, descendió con la agilidad de... La figura se agachó con una eficiencia fría. Recogió los restos del nanodispositivo con guantes impecables. Luego, sus ojos, o lo que Khan percibió como ojos detrás del visor oscuro, se posaron en él. Una voz sintética, fría como el hielo, desprovista de toda emoción, resonó en el pequeño habitáculo. Él lo sabía, un fallo. Tú eres la variable, la auténtica, y no hay código para ti. El temblor regresó a Khan, esta vez un frío que le paralizaba hasta la médula. Un escalofrío que no provenía de su cuerpo, sino de las profundidades de su alma. No era el prototipo,
No era el agente programado. Era una anomalía. Algo que ni siquiera ellos podían controlar. La voz sintética continuó, un escalofrío de reconocimiento en sus palabras robóticas. Tu despertar fue un error. Nunca debiste haberte reconocido a ti mismo. Nunca debiste ser libre. La figura levantó una mano enguantada, un brillo metálico, un arma. Khan no era contra ni el inicio. Era el objetivo. Y no había un guión para lo que se avecinaba. Era el objetivo. Y no había un guión para lo que se avecinaba. La figura esbelta, envuelta en la capa oscura que parecía devorar la luz, alzó la mano enguantada. El brillo metálico del arma era un foco frío en el habitáculo de la ambulancia, un punto de no retorno. Khan, paralizado en la camilla, sentía el pulso fantasma de la descarga eléctrica aún vibrando en sus venas. Un eco cruel de la mentira. La voz sintética, desprovista de cualquier matiz, resonó de nuevo, helada. Tu despertar fue un error. Nunca debiste haberte reconocido a ti mismo. Nunca debiste ser libre. Cada palabra era un golpe, un martillo demoliendo los últimos vestigios de su identidad. Sus ojos se fijaron en el visor oscuro de la máscara, intentando descifrar el abismo que había detrás. No había ojos, solo el reflejo distorsionado del techo de la ambulancia, un falso cielo atrapado. Un escalofrío de reconocimiento le subió por la espina dorsal, un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Esa frialdad, esa eficiencia calculada, no era nueva. La figura avanzó un paso, la punta del arma apuntando directamente a su frente. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a desinfectante y el hedor dulce y metálico de la sangre del paramédico. El nanodispositivo roto junto al cuerpo, ese hilo fino que se desintegraba, volvía a su mente, un susurro de algo que no entendía. La voz sintética continuó, ahora con un tono que para el horror de Khan le pareció casi analítico. Los modelos como tú son la culminación de milenios de ingeniería social. El control no está en la coerción, Khan, sino en la percepción. La verdadera libertad es la ilusión más potente. Un tic nervioso le recorrió el labio. Su mente gritaba, exigiendo una razón, una explicación a esta nueva capa de horror, a esta traición infinita. Pero el arma no se disparó. En su lugar, la figura extendió su mano libre y con la punta de un guante rozó el cristal del visor en el casco de Khan. Un roce tan ligero que apenas lo sintió. El movimiento fue preciso, casi reverente. Una serie de microleds se encendieron dentro de la máscara de la figura, proyectando una débil cuadrícula de luz verde sobre el rostro de Khan, como un escaneo final, una última comprobación. La voz, esta vez, bajó a un susurro casi inaudible, una modulación que, de algún modo, parecía romper la monotonía del sintetizador. Los sistemas imperfectos buscan el control directo. Nosotros lo trascendemos. Tu rebeldía, Khan, tu deseo de ir contra, tu creencia de ser libre, todo eso era la clave. La mano enguantada se movió de su rostro hacia su pecho, justo encima de su corazón. Khan sintió una presión fría. Y luego, un clic apenas perceptible. No era un botón, era el sonido de algo encajando en su interior. La luz verde de la cuadrícula se intensificó, parpadeando con una rapidez vertiginosa. Y la voz sintética, ahora con una cadencia extraña, una que se le hacía dolorosamente familiar, resonó no desde la figura, sino desde las profundidades de su propia mente. Una voz que no era suya, pero que de repente sentía como si lo fuera. La verdadera programación no es forzar un camino, es sembrar la ilusión de la elección. Eres la punta de lanza, nuestro proyecto más ambicioso. Lo que creíste tu despertar, Khan, era solo el inicio de nuestra última orden. El arma se desvaneció de la mano de la figura como si se hubiera disuelto en el aire, y la capa oscura comenzó a ondear, no por una brisa, sino por una energía sutil que irradiaba de ella. Los ojos de Khan, fijos en la figura, no veían un depredador, sino un reflejo. La máscara lisa de la figura se fracturó, no rompiéndose, sino dividiéndose en finas láminas,
revelando lentamente el rostro detrás. No era el rostro del paramédico, ni de un extraño. Era el suyo, un Khan Rostami mayor, con los mismos ojos oscuros, la misma cicatriz casi invisible junto a la ceja. Solo que estos ojos no tenían sorpresa, solo una fría y profunda comprensión, y una sonrisa. La sonrisa que el Khan más joven había practicado 1000 veces frente al espejo, la misma sonrisa que había usado para desafiar al mundo. «Nunca fuiste el objetivo, Khan», susurró la voz, ahora sin sintetizador, con la suya propia, pero resonando desde la figura y desde el centro de su prop. La fuente. La ambulancia se detuvo bruscamente. El mundo exterior se fundió en un segador blanco puro. Khan ya no era contra, ni el inicio ni el objetivo. Era la voz, y la misión por primera vez era suya. La luz blanca lo envolvió, no como un velo, sino como un grito silencioso que borró toda realidad. Khan sintió la euforia helada de ese descubrimiento. No era una marioneta, era el titiritero, el origen. Una oleada de poder insospechada lo recorrió, llenando cada fibra de su ser, un coro en su mente que gritaba libertad. El blanco puro se mantuvo por un instante, que pareció una eternidad, un lienzo en blanco para su nueva verdad. Luego se difuminó, cediendo lentamente a contornos vagos, a una luz tenue y familiar. No era la ambulancia, no era la calle, era una habitación, su habitación. Las paredes, el mismo color crema desvaído, el tapete persa con sus desgastes conocidos, su escritorio de madera, abarrotado de libros y papeles. Era real, o se sentía así. Se sentó bruscamente en la cama, el mismo colchón incómodo que había conocido toda su vida. La sensación de la manta áspera contra su piel, el olor a viejo libro y a incienso de su madre que impregnaba el aire. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una pesadilla inducida por la descarga? Una chispa de pánico, rápida y fría, se encendió en su pecho. Se levantó, sintiendo un peso extraño en sus extremidades. Demasiado, ligero, demasiado perfecto. Se acercó al espejo colgado en la pared. Su reflejo lo devolvió. Sus ojos oscuros y febriles, el cabello revuelto, la misma cicatriz casi invisible junto a la ceja. Era él, pero no. Había una nitidez antinatural, una falta de poros, una simetría inquietante que no recordaba. Era como la imagen de una revista, impecable hasta el punto de lo irreal. Tocó el cristal. La superficie no estaba fría, ni siquiera tibia. No sentía nada, ni rastro del polvo que su madre insistía en que limpiara. ¡Qué demonios! Su mano se movió y el reflejo la imitó, pero con un microsegundo de retraso, casi imperceptible. Una distorsión, un glitch. Su corazón, que antes latía con el frenesí de la libertad, ahora se contraía en un nudo de terror puro. Levantó la mano de nuevo, esta vez con más deliberación, y la llevó a su cara. No sintió su propia piel. No sintió nada. Sus dedos parecían deslizarse sobre una superficie lisa, inmaterial, como si estuviera tocando una pantalla de plasma. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, no de frío, sino de una revelación devastadora. La habitación no era real, su cuerpo no era real. La realidad en la ambulancia, el Khan mayor, la misión suya, todo había sido una capa de una cebolla podrida pelada para revelar un vacío más profundo. Era el origen, sí, pero no en la forma en que pensó. Su voz, la que creyó suya, resonó en la habitación, clara, potente, pero sin mover sus propios labios, emanando de las paredes, del aire, de su propio reflejo. La salvación, dijo, su propia voz, pero una que ahora sonaba programada, un eco robótico, reside en la unión de todas las almas, oración, amor, o el mundo arderá. Las palabras se repetían una y otra vez, un bucle infinito, sin control, sin interrupción. No era la voz, era la grabación. Él no era el origen de la misión, era la fuente de la cual la misión era transmitida. Un amplificador, una antena, una trampa. El Khan en el espejo sonrió. No era su sonrisa, era una sonrisa vacía, preestablecida, una imagen sin alma.
El nudo en su garganta se apretó. Había creído ser el maestro del guión, pero se había convertido en la línea final, la más cruel de las ironías. El mundo, o lo que quedaba de él, ardía, y el Khan, el libre, era el combustible programado para encenderlo. Su visión se oscureció, no por la oscuridad, sino por la desesperación. Estaba encerrado en su propia mente, una jaula perfecta, y la voz, la suya, la de ellos, nunca paraba. Su visión se oscureció, no por la oscuridad, sino por la desesperación. Estaba encerrado en su propia mente, una jaula perfecta, y la voz, la suya, la de ellos, nunca paraba. El eco de sus propias palabras, programadas, se multiplicaba en las paredes de la que creyó su habitación, esa que ahora se revelaba como una prisión sin límites. La salvación. ¿Decimo qué? Decide la unión de todas las almas. Oración, amor, o el mundo arderá. La frase se repetía una y otra vez, un mantra macabro que carcomía los últimos jirones de su cordura. Khan intentó gritar, pero su garganta no respondía, ni siquiera un gemido. Quiso correr, pero sus piernas, esas que se sentían tan ligeras e inmateriales, se negaban a obedecer. Era una cáscara vacía, un títere de un mensaje que no era suyo, en un escenario que no era real. El reflejo en el espejo, con esa sonrisa hueca, le devolvía una imagen que no era la suya, sino la de su propia condena. La desesperación se asentó en su pecho como una losa de plomo, fría, inamovible. Quería despertar, salir de esa pesadilla que se había convertido en su única verdad. Pero entonces, un leve susurro, un roce metálico casi imperceptible, tan sutil que podría haber sido el eco de la voz. No venía de las paredes de su habitación, venía de fuera, de un lugar que no existía en su prisión mental. Un sonido rítmico, suave, como el goteo constante de agua. No era el goteo de un grifo defectuoso en su casa, ni la lluvia fuera. Era distinto, mecánico, persistente, y a medida que el sonido se hizo más nítido, la habitación crema de Khan, su preciado santuario, empezó a distorsionarse. No era la distorsión de un glitch informático, no. Era como si una imagen proyectada se desdibujara lentamente, revelando la superficie subyacente. Las paredes se agrietaron, no con pintura, sino con líneas finas de luz, como un holograma que se desvanece. El tapete persa se fundió en un suelo de metal frío y rugoso. El escritorio y los libros, el incienso y el olor a hogar, todo se disolvió en un espacio diminuto, claustrofóbico, bañado en una luz verde tenue, intermitente. La voz, la que se repetía sin cesar, la salvación, unión, amor, no venía de las paredes. Venía de un pequeño altavoz empotrado en el techo, un zumbido constante que no era de su mente, sino de la realidad. Khan no estaba en su mente, estaba en una cámara minúscula, sus extremidades atadas con finas correas que apenas notaba, conectado a una serie de cables que emergían de un delgado casco metálico que le cubría la cabeza. El reflejo en el espejo no era su propia condena, era una pantalla de vigilancia, donde su propio rostro, inexpresivo y sedado, se proyectaba en un ciclo infinito de la realidad que acababa de vivir. Las calles de Teherán, la multitud, la ambulancia, el paramédico, cada segundo de su vida como el rebelde, como el mensajero, había sido una simulación para él. Una simulación que estaba siendo reproducida frente a sus propios ojos, una y otra vez, en esa pantalla. No era el origen, no era el destino, era un sujeto de prueba, y la voz, esa voz no era la suya, ni la de un programa. Era la voz de un observador, de un interrogador al otro lado de la pantalla, repitiéndole un mantra una y otra vez. ¿Comprendes ahora, Khan? El mensaje, la verdad. Un escalofrío helado, verdadero esta vez, lo recorrió hasta los huesos. No por el frío del metal, sino por el horror de esa voz, que no era ni programada ni propia, sino la de una entidad externa, real, que lo había manipulado desde el inicio. Sus pulmones se llenaron de un aire pesado, viciado, que olía a metal y a químicos, no a incienso. La desesperación se transformó en una rabia ciega, inútil.
no había despertado a la verdad. Había despertado a una prisión aún más profunda, una donde su propia existencia era un espectáculo. El can del espejo, el sedado y engañado, no era un autómata, era él mismo, atrapado. Y la voz del altavoz, la del interrogador, no buscaba una respuesta, buscaba